32 minutos. Muchas gracias, doctor. En lo jurídico, en lo académico, en lo político, Santiago Alvarado no deja de ser un referente. Por eso lo invitamos al noticiero más importante de la región, el noticiero número 1 en la región. Doctor, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. El doctor Alvarado nos va a decir hoy por qué ganó Noboa. Ecuador tiene un presidente de 35 años de edad. Ganó el marketing. ¿Por qué ganó Noboa? Ganó por millonario. ¿Por qué ganó Noboa, doctor? Buenas noches, bienvenido. Gracias. En primer lugar, permítame expresar mi agradecimiento y gratitud de siempre a usted, don Osvaldo Vela, doña Patricia Salazar, por esa deferencia que tienen hacia mí. Créanme que la consideración es recíproca en reconocer en ustedes la trayectoria del verdadero periodismo, la valía que tiene la verdadera comunicación social. No hay que... Dicen que es pésimo nadador el que cree que solamente se nada en la estela del agua, pero buen nadador es el que sabe que si agita las aguas profundas puede ir mucho más rápido. Y creo que ustedes se convierten en eso, don Osvaldo. Mi gratitud y mi reconocimiento y mi felicitación de siempre por seguir en este oficio, el poco entendido de oficio de la comunicación social. Hacemos lo que tenemos que hacer. Es una obligación comunicar a la gente de la mejor manera. Esa es la gente que corre riesgo, la que dice de verdad, como usted. Lo primero que hay que aclararle al pueblo ecuatoriano, don Osvaldo, es que no es el presidente más joven. Cuidado. Se dice que con 35 años el señor Noboa Sin es el presidente más joven del Ecuador. No. Recuérdese que el presidente más joven del Ecuador con 28 años fue Juan José Flores. Y si se dice es que él no era ecuatoriano, sí, pero era parte de una gran Colombia, entonces Ecuador era parte de esa gran Colombia y por lo tanto él era el presidente más joven del Ecuador. Segundo, ¿por qué gana? Yo honradamente considero que gana una publicidad y gana una propaganda. No gana realmente una idea, no gana realmente un plan de trabajo, no gana un gran proyecto político. Yo creo que quien ha llegado o alcanzado el poder ahora, el señor Noboa Sin, Daniel Noboa Sin, llega al poder en atención a que nos vendieron un producto y cuando nos vendieron ese producto nos dijeron que era consumible. Y tan consumible era que todo el mundo quería un souvenir para llevarse a la casa. Segundo, gana porque logra acercarse al pueblo. Pero ¿cómo logra acercarse al pueblo? No a través de una idea. Logra acercarse al pueblo a través de una imagen, de un cartón que él representa. Porque gran parte de los votos en el Ecuador son a un cartón, y a un cartón que todo el mundo tiene cerca. Pero eso es parte del marketing, ¿no? Por eso. Claro. Por eso le acabo de decir. Para mí, ha ganado la propaganda, ha ganado la publicidad. Como los zapatitos rojos. Bueno, el zapatito rojo más bien es la juvenilización, el proceso juvenil, el proceso de hacerse joven estando viejo. Que es a través del TikTok. Porque además los zapatos no eran color rojo. Los zapatos estaban manchados de sangre desde un inicio. Porque ya se hablará oportunamente del señor presidente actual, y ya vamos a ver que no es nuevo pues en la política. El señor Guillermo Lasso es tan viejo en la política como el retorno a la democracia. Por supuesto. Y estuvo en varios gobiernos. En varios como gobiernos. colaborador, No diferentes solamente cargos eso, públicos. si me permite un paréntesis. Recuérdese usted cómo Danilo Carrera logra regresar al Ecuador luego de estar en Venezuela y Panamá con Finansur. Y luego se hace cargo del Banco de Guayaquil. Y alto dirigente deportivo. Entonces, él se escondía en la dirigencia deportiva y en el pasaporte diplomático que esa dirigencia deportiva le daba. ¿Y a quién le ponía como caballo a luchar, a correr, o a quién le ponía como peón en sus batallas? Era a su cuñado Guillermo Lasso. Entonces no es que Guillermo Lasso ha hecho una fortuna en el banco, no, él se encuentra con una fortuna en su cuñado, y un cuñado muy benevolente que se dedicaba a tener la relación con los albaneses, pero tenía el control político en la escena nacional. Recuerde usted que aparece ya con el gobierno de Osvaldo Hurtado Larrea, y desde allá para acá lo tenemos en diferentes puestos, no solamente en lo gubernamental, sino en lo privado, pero con influencia pública. Entonces, regresando al tema de Daniel Noboa, yo creo que
lamentablemente en el Ecuador seguimos eligiendo publicidad, seguimos consumiendo propaganda. Los partidos políticos todavía no alcanzan a entender su deber cívico, su deber patriótico, de ponernos gente, cuidado, no hablo a gente con títulos, porque en el Ecuador ya hemos tenido ingenieros mecánicos, abogados, médicos, ya hemos tenido de todo. Lo que no hemos tenido es gente con patriotismo, gente con conocimiento, gente como un Jaime Roldós Aguilera, gente como un Yerobe Indaburo, gente como Camilo Ponce Enríquez. Entonces, sí hay gente a la cual uno puede acudir y encontrar referencias. Referencias como buenos políticos, Pero ¿no? claro, no politiqueros, verdaderos políticos. Y hoy quiero insistir siempre en este concepto. Entendamos qué es la palabra política. La palabra política significa organización y significa funcionamiento. En este programa hay política, porque empieza el programa a las 6 de la tarde, las horas de la publicidad se la hace de manera debida, se respetan los códigos de ética periodísticos, se respeta la ley. Esas son las políticas de la institución llamada noticiario, perdón. Entonces, la palabra política es organización y funcionamiento. Lo que no tenemos en el país es gente que conozca de la organización y el funcionamiento del Estado para poder aportar en función de aquello a cambiar y a transformar el ¿El Ecuador. nuevo líder que tenemos no nos garantiza nada? ¿De qué nos sirve tener un velocista? Perdón, alguien que haga marcha sería el ejemplo más claro. Al tipo Jefferson Pérez, que alguien sepa muy bien de marcha, que sepa todas las técnicas, que sepa marchar, pero que no sepa las reglas de la competencia. ¿De qué nos sirve un buen jugador de fútbol como Maradona, que jugaba bien el fútbol, pero era adicto, era despreocupado, Fumaba mucho, consumía drogas. era todo? Entonces, no es un buen, Así es un mismo buen es. jugador, pero no es un buen referente. Entonces, insisto, lo que Doctor, necesitamos es, si él no conoce absolutamente todo, usted hizo una pregunta y usted la corroboró, doña Patricia, al señor de ADN. Oiga, un presidente gobierna, y la palabra gobernar es administrar, y no se administra jamás solo, se administra con todo un equipo. Hay un equipo. Entonces, ¿qué es lo que le corresponde a él? Escoger el mejor equipo. Ojo, y el mejor equipo no es, porque usted tiene 3 posibilidades para escoger su equipo. Tiene la posibilidad de escoger al que más sabe, al mejor amigo o al mejor político. Entonces, dejemos de lado estas cosas y que escoja el mejor equipo. El Ecuador necesita transformarse. Y si la transformación empieza en este periodo chiquito de un año, que empiece. Pero empecemos partiendo bien, sin deslegitimar lo viejo, sin negar la experiencia de lo A antiguo. eso iba mi siguiente pregunta, doctor Alvarado. Con el triunfo de este joven, ¿se termina la etapa de las llamadas vacas sagradas de la política o es una elección de experimento o llegó la hora de un cambio generacional? A ver, las vacas sagradas, usted bien pregunta, don Osvaldo, las vacas sagradas siempre existirán. Y las vacas sagradas son los politiqueros. Lo que necesita el señor es rodearse de políticos, de gente, insisto, no gente con títulos, gente con el conocimiento suficiente y necesario. El politiquero es el que ha venido actuando históricamente en el Ecuador. El politiquero es el que busca el arribismo. El politiquero es el que se encuentra de suerte con un puesto, con una dignidad, o se encuentra con un puesto subiéndose al último momento a la camioneta. Esos son los oportunistas, esos son los arribistas. El que se encuentra con una candidatura y se encuentra con una elección inmediatamente. Yo ayudé en la campaña y tengo derechos. Entonces, claro, ahora ya marché por la vía pública, por ahí encuentro quien diga que soy un líder provincial y quiero ya manejar la provincia. Por favor, eso no es así. Entonces, insisto, aquí no se trata de escoger lo viejo o lo nuevo, se trata de escoger lo mejor. Yo le pregunto, ¿acaso no hay gente muy preparada dentro de los jóvenes? Y dentro de los viejos también hay. Claro. Pero no están militando políticamente en ningún partido político. Lamentablemente esa es la sombra, ¿no? El problema es que un exceso de democracia, don Osvaldo, el exceso de democracia destruye la democracia. Y eso hay que tener mucho cuidado. Porque cuando tenemos mucha democracia en el Ecuador, la gente se empieza a hartar. Y como se empieza a hartar, empiezo a elegir lo nuevo, que no necesariamente es lo mejor. Y cuando elijo lo nuevo, elijo lo improvisado.
Mire usted lo que están haciendo los partidos políticos, don Osvaldo, convirtiéndose Partidos de alquiler. en habitaciones temporales de alquiler. En Exacto. otras palabras, excepto 2 o 3, el resto de candidatos fueron promocionados y patrocinados por partidos políticos históricos. O sea, ¡qué vergüenza! O sea, en el Ecuador Sin ideología, ¿no? Pero me va a decir usted, la ideología no importa, dirán algunos. Por favor. La ideología importa e importa mucho, porque algunos dicen, es que la ideología no importa. Pero claro que importa. Voy a ponerle un ejemplo. Por la ideología, usted determina el tipo de leyes que tiene. Determino el tipo de leyes que necesito para privilegiar lo privado, o el tipo de leyes para privilegiar lo público, para privilegiar ciertos sectores políticos, ciertos sectores económicos y no otros. Entonces, sí se necesita de ideología, que no vengan a decir es que no, esto no es ideológico. Es importante. Doctor, ¿no es un buen comienzo del candidato presidencial triunfador el hecho de llamar, dice, a una consulta para hacer algunos cambios urgentes? Yo no comparto las consultas temporales, doña Pati, no comparto. ¿Sería una constituyente? Pero parece que no hay tiempo. Yo puedo tener detractores, puedo no coincidir con muchísimas personas y respeto. Mi criterio es que debemos tener una constituyente. Y le voy a explicar por qué. Porque de todo este proceso, hoy terminamos con la elección del señor Daniel Noboa, festejando su triunfo en Olón, en su casa particular, en su casa privada, y dejando que todos sus líderes locales bailen solos en las tarimas en cada provincia. Yo lo que voy a decirle es, ¿qué nos ha dejado todo esto de enseñanza? Si usted me permite, vamos haciendo un corolario. Primero, ¿qué pasa cuando hay que diferenciar entre qué es la división de poderes y cuál es el equilibrio de poderes? ¿Qué significa tener una división de poderes? Que cada función del Estado cumple un rol específico en el Estado, en el accionar del Estado. Mientras tanto, que la otra, no la división de poderes, sino la equidad de poderes, es decir, tú me atacas, yo te ataco. O sea, se convierte en una suerte de equilibrio. Y el país no necesita equilibrarse unos a otros. Necesitamos que cada quien sepa qué está haciendo en un momento determinado. Doctor, ¿no le gustó que haya celebrado en Olón el candidato presidencial? Le digo, él vive ahí, lo primero. Lo segundo, quería agradecer el apoyo, aunque perdió en su provincia. Mire, yo... En Santa Elena. Honradamente, en lo muy personal, no quisiera criticar, pero es como cuando alguien se gradúa del colegio, de la universidad, y se va a festejar con los compañeros y no con la familia. La familia es el pueblo ecuatoriano que le eligió. Es decir, debió haber estado en una tarima Mucha gente emitiendo dirá, el es que mensaje. corría riesgo. Toda la seguridad se le pueden dar, pero por favor, es el pueblo al que le debe abrazar. Doctor. Es cada ciudadano. ¿Cuál es la lección que nos deja don Osvaldo? Primero, tenemos una constitución en la que se hablaba de división de funciones, y desde el año 2008 se crea una institución que se llama la disolución de la Asamblea Nacional. La disolución de la Asamblea Nacional, o llamada muerte cruzada, es decir, mato y muero, significaba disolver la Asamblea y... Pero debió haber sido la casa también Lazo, pues porque solamente agonizó y sigue en el poder. Y no hizo ningún cambio. Lo primero, cuando disuelvo la Asamblea Nacional, ¿qué tipo de decreto es? El presidente de la República emite diversos tipos de decretos. Entendamos que la palabra decreto significa orden, es decir, orden de mandar. Mando a que se promulgue una ley, decreto promulgatorio. Mando a que se publique un reglamento, decreto reglamentario. Mando a que se dicte un decreto administrativo, nombro un ministro. Y viene el último. Decreto de la disolución de la Asamblea Nacional. La disolución de la Asamblea es entonces un decreto político. Primera pregunta. ¿El decreto político merece control de la Corte Constitucional, sí o no? Pero claro que sí, pues. ¿Pero qué nos dijo la Corte Constitucional, don Osvaldo? Cuando muy bien hizo Esteban Torres, cuando disuelve la Asamblea Nacional,
Lo primero que hace Esteban Torres de Tungurahua es decir, señores, yo voy a la Corte Constitucional y voy a decir que el decreto con el cual se disuelve la Asamblea no está motivado. ¿Qué significa motivado? Que dé las justificaciones suficientes para los cuales merezca la destitución, porque de paso ya teníamos en camino un juicio político. Claro, y no era lógico ni coherente. Entonces, emitir las dos, es lo que el decreto la Corte Constitucional. Que termine el juicio. La Corte Constitucional dice, no, la Corte lo que dice ve el absurdo de la Corte Constitucional y dice que es una de las mejores que tenemos en toda la historia. ¿Qué es lo que dice? No, señor, el decreto político no debe tener control. Por lo tanto, que se vaya. Pero si todo controla, si la Corte Constitucional controla la constitucionalidad sí, señor. de los actos, entonces también voy a ejercer control. Y de paso ya no fue muerte cruzada, porque murió solamente la Asamblea, pero el Ejecutivo sigue en funciones. Caso contrario, entonces, el presidente de la República cuando disuelve la Asamblea Nacional es un acto discrecional, a mi discreción, a mi gana. Yo pongo cualquier pretexto, como nadie va a controlar, fuera. Y se vendrán nuevas pugnas ahora entre el actual presidente y la Asamblea, que de pronto luego, la mayoría son correístas. Primera cosa que hay que arreglar. Segunda cosa que hay que arreglar. Cuando disuelvo la Asamblea, pueden los asambleístas, quienes fueron, ojo, en una especie de... La palabra que usan ellos, la palabra bondadosa es cesar. Pero no es una cesación, es una destitución. Te destituyo porque no me permitiste gobernar, por lo tanto te largas a la casa. Señor, no puede volver a ser candidato. Exacto. También inquietud. Esto nos va dejando enseñanzas. Luego, el periodo también, pues año y medio. Cuando se disuelve la Asamblea y se presentan los nuevos candidatos, el plan de trabajo que se debe presentar debe ser para ese año y medio, y no para 4. O para un año, o para lo que resta del periodo, o una suerte de ofrecerlo todo. El presidente de la República ya cayó en cosas que no va a poder cumplir, porque el tiempo no le va a alcanzar. Entonces, la gran lección, más allá de que se ha elegido al señor, ojo, y como todo ecuatoriano pedimos que el Supremo, quienes creemos, le eche todas las bendiciones posibles para que gobierne, para que administre. Pero ojo, que administre no viendo la pobreza desde un quinto piso, desde un quinto piso de una empresa Alvarado internacional, que gobierne viendo la pobreza, saliendo a las calles. Lamentablemente el tiempo me queda cortísimo, pero yo no me quiero ir sin preguntarle esto. Ahora viene lo más fuerte, doctor Alvarado. ¿Podrá el presidente Noboa cumplir las propuestas de campaña? Si no cumple, ¿será debut y despedida? ¿Hay cómo cumplir lo ofrecido con las arcas fiscales en cero, doctor? Yo me daré por complacido. Recuerden ustedes, ecuatorianos, el periodo de Yerobi Indaburo, antes de Velasco y después de la Junta Militar. ¿Qué fue lo que dijo Yerobi Indaburo? Tengo tan poco tiempo que lo único que puedo hacer es una gran lista de lo que se debe hacer. Entonces, el presidente de la República, Daniel Noboa, debe reunirse con la Asamblea Nacional, con la función judicial y decir, señores, sentémonos aquí sin asesores. Y entre nosotros, entre los representantes... ¿Usted me está diciendo hay que repartir el poder? No. ¿Tiene que haber el toma y daca, doctor Santiago? Cada uno tiene que hacer lo que le corresponde, señor. Pero elaboremos una gran agenda para el país. No el país del encuentro. Porque se encuentran también... Pero estarán todos dispuestos a cumplir los drogadictos también se encuentran en una esquina. Pero este no tiene que ser un país de un encuentro, tiene que ser el país de un acuerdo. ¿No está soñando usted, doctor Santiago? Y le digo esto porque todos queremos lo que usted nos está diciendo, pero con lo que sucede ahora en el país, verá lo que con es el difícil. toma y daco. Verá lo que me dice. José Ingenieros decía en la obra El hombre mediocre, solo sueñan los idiotas. Yo no quiero ser idiota, quiero tener un gran ideal, insisto, y ese gran ideal... Pero no tenemos el poder, los ideales tenemos, pero no nos alcanza el poder para poder cambiar las cosas, doctor. Todo está podrido, está chueco. Señor don Osvaldo Vela, he ahí la responsabilidad suya tras de ese micrófono. Algún día le escucharán. Acuérdese que el león que mucho ruge poco come, pero también hay de lo otro. El pájaro que mucho pía también logra agua. Entonces aquí es eso. Ya verá los frutos.
Y yo creo, insisto, no quiero creer en el señor Daniel Noboa, quiero creer en todos. Insisto, esto tiene que ser una suerte, de Roosevelt. Convocar a al Senado, convocar al fiscal, convocar a la Cámara de Representantes, convocar y decir, señores, sin asesores, reunámonos, veamos lo urgente, lo prioritario, hagamos una gran agenda, sea quien venga mañana, arreglemos la casa, pongamos la casa en orden. ¿Sabe cuál es el problema? Que la casa está tan en desorden, que el comedor está en el baño, comedor está en el baño. No sabemos por dónde comenzar en realidad. Entonces, hay que empezar por algún lado. Yo creo que la primera idea Pero ya está dada la oportunidad. Veámoslo, dejémoslo trabajar. En este momento, lo que usted ha planteado ahora, doctor, creo que lo compartimos una gran mayoría de ecuatorianos. Queremos es gobernabilidad. No queremos el toma y daca. Es que si yo voy a votar a tu favor, tú me tienes que dar este ministerio por acá. Gobernabilidad quiere decir lo que usted acaba de proponer ahora. Institucionalidad. Sí, señor. En otras palabras, yo creo que es hora y se hace necesario en que el señor gobierne y sepa que no es un dictador, que el señor gobierne y sepa que no es un autoritario. Respete las leyes, pero actúe con mano dura. Y haga cumplir. Escoja las mejores personas, porque aquí tenemos un problema. Lamentablemente en el Ecuador la gente ha hecho lo que le da la gana, la gente que está en el poder. Porque si entendiéramos que la gente que está en el poder no debe hacer lo que le da la gana. ¿Y por qué no debe hacer lo que le da la gana? Porque quienes ejercen el poder público solo pueden hacer lo que está en la Constitución y la ley. Gracias, doctor. Si apenas hicieran eso, llegaríamos muy lejos. Muchas gracias al doctor Santiago Alvarado. Sabe que me deja concienciado en algunas partes, porque creo que compartimos mucho de su filosofía, mucho de las